Explorar y hacer senderismo o también escalar una montaña son esas actividades que muchos de nosotros hemos querido hacer, ya sea con la excusa de encontrarnos a nosotros mismos o también para sentirse esa libertad que los seres humanos vivimos o tenemos, mejor dicho, en nuestro día a día. Pensamos que es un pasatiempo algo inofensivo, nada malo puede pasar. Tener su comida lista, su mochila lista, su carpa lista, acompañantes, porque siempre queremos vivir con la adrenalina full, también acompañado de buenas personas. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que pasó en una ocasión algo tan extraño? Que un pasatiempo como era escalar una montaña resultó completamente mal. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al área 921. Como siempre, soy Roberto Camaño, que los estará acompañando como todos los jueves con un tema muy pero muy interesante. Hoy los invito a acompañarme a una travesía hacia las heladas montañas de Rusia, donde uno de los mayores enigmas no solamente del siglo XXI, sino también del siglo XX, que fue donde ocurrieron estos hechos, aún sigue sin poder resolverse. ¿Qué sucedió en la noche del 1 de febrero del año 1959 en el paso de Dyatlov? Donde 9 excursionistas iban a escalar una simple montaña, pero jamás pudieron regresar después de haber emprendido ese objetivo. ¿Qué fue lo que pasó de realidad? ¿Qué fue de esos jóvenes? ¿Será que hubo algo detrás para que pasara una tragedia tan grande como lo que pasó aquella ocasión en el paso de Dyatlov? Para entender el misterio del paso de Dyatlov, primero debemos conocer a sus protagonistas. A finales de enero del año 1959, un grupo de 9 excursionistas liderados por Igor Dyatlov, que por ahí creo que ya le está sonando el apellido, partió de una expedición hacia los montes de Urales, una cadena montañosa en el oeste de Rusia. Era un objetivo normal, nada más tenían que subir una montaña. Tenían los equipamientos listos, tenían todo listo, estaban formados, eran personas que estaban preparados para poder llegar a esa misión. Solo tenían que caminar el sendero por esta cordillera de montañas. Nada malo podría pasar. Este grupo estaba formado por estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Todos ellos eran personas muy jóvenes y muy atléticos, así que eran personas que tenían la capacidad de poder enfrentar este tipo de adversidades si es que se encontraba alguno. Porque todos sabemos lo que es escalar una montaña o simplemente hacer senderismo. Para ello requieres una preparación algo física, aunque sea básica, para poder aguantar el camino. Todos eran muy experimentados en lo que eran hacer expediciones de este tipo. El objetivo que ellos tenían era simplemente llegar a la cima del monte Otorten, una ruta clasificada como extremadamente difícil. Era esos objetivos que se ponen las personas queriendo romper sus propios límites y poder conseguir llegar más allá de lo que uno piensa. Sin embargo, estos jóvenes no eran para nada novatos. Igor Dyatlov, su líder, había participado en varias expediciones previas y el grupo estaba preparado para enfrentar las duras condiciones invernales, así que no eran personas novatas, eran personas que tenían el conocimiento previo de cómo trazar una ruta, caminar por aquella ruta y poder mantenerse seguros para poder seguir hacia adelante. Nada podía haber salido nada mal, todos estaban bien, estaban acondicionados, llevaban consigo equipos adecuados para la época, lo que eran tiendas de campaña y ropa de invierno resistente, porque estamos hablando que las gélidas montañas de Rusia no es como escalar el volcán Barú, donde puede que se haga tanto frío como por allá, pero allá en Rusia eso es como una playa de verano. Pero a pesar de las condiciones extremas, no había razón para creer que esta expedición podía terminar en tragedia. El 27 de enero, el grupo inició su viaje, pero las condiciones climáticas pronto comenzaron a empeorar, algo muy normal que se da en estos tipos de cordilleras. A medida que avanzaban hacia el paso de Dyatlov, que más tarde recibiría su nombre al honor al líder de esta expedición, que era Igor, que los fuertes vientos y las bajas temperaturas le dificultaron el avance. El 31 de enero, según se registra, decidieron acampar en la ladera de la montaña de Kolatsalki, cuyo nombre es el Neugamansi, donde un pueblo indígena de la zona significa montaña de la muerte. Fue allí donde la noche del 1 de febrero algo terrible sucedió y que aún hasta el sol de hoy no se puede explicar.
El grupo había acordado enviar un telegrama a sus familias una vez regresaran a la civilización. Aproximadamente por ahí del 12 de febrero no se encontraba como ese telegrama, ya que habían puesto ese día como fijo para poder mandar ese mensaje para que los familiares entendieran de que ya el grupo de los 9 excursionistas pues se encontraban en casa. Al principio no se preocuparon tanto, dijeron, estos muchachos ya están preparados para este tipo de expedición, no es la primera vez que ellos se van. Y tampoco pues estaban extrañados que tuvieran ese tipo de retrasos, ya que en estos tipos de actividades es algo que suele pasar. Cuando tú planeas algo como lo que es hacer senderismo, posiblemente puede que el trayecto que hayas calculado con tu mente o con una hoja y papel no saliera como tú pensabas o tus cálculos hubieran fallado. Posiblemente con el cansancio se puede haber demorado más o pudieran tener menos, pero como no se habían preocupado, cuando comenzaron a sentir esos retrasos en expediciones que eran muy comunes, porque llegó hasta el 20 de febrero donde se pusieron a pensar tipo, ok, se supone que tenían que haber llegado el 12. Desde que ellos se fueron a finales de enero hasta hoy, 20 de febrero, no hemos recibido ningún tipo de señal. No hemos recibido nada y es muy raro que se hayan pasado 8 días después del día en que ellos deberían de regresar. Cuando esas señales comenzaron a llegar a las familias, comenzaron a organizar una misión de búsqueda. Lo que encontraron las primeras patrullas del rescate fue algo muy escalofriante, algo que aún no se puede explicar. La tienda del campaña y del grupo había sido desgarrada desde adentro, es decir, que entraron en la campaña y desde adentro comenzaron a destruirla de poco a poco, como si hubieran huido en medio de una crisis. A cientos de metros de la tienda se hallaron los primeros cuerpos. Apenas estaban vestidos. Algunos sin zapatos, pese a la temperatura que en esos tiempos, o bueno, en esa cordillera registra un total de menos 30 grados. Parecía que habían sido abandonados la tienda en la media de la noche sin llevarse el equipo adecuado para sobrevivir al frío extremo. Ya que comenzaron esas primeras señales de que algo no estaba bien dentro de este campo. ¿Cómo es posible que ellos, siendo experimentados en este tipo de actividades, hayan tenido este tipo de problemas y aún así no poder pues escapar de lo que sea que había atacado la tienda y haber salido por voluntad propia, por así decirlo, con la ropa ligera? Porque estamos hablando que eran menos 30 grados lo que se estaba pues marcando en temperatura en esos lugares. Así que era como medio extraño que pasara ese tipo de cosas. Lo que no se explica es cómo fue que la tienda estaba desgarrada desde dentro y por qué después de tantos metros de distancia estaban los cuerpos apenas vestidos, donde apenas tenían los zapatos y con el frío que hacía. No acorde con esto, otros cuerpos fueron encontrados más adelante, algunos bajo varios metros de nieve. Las posiciones en las que fueron hallados indicaban que habían intentado regresar a la tienda, pero lo más extraño fueron esas lesiones que marcaban en el cuerpo. Aunque algunos, según estudios, murieron de hipotermia, otros presentaban heridas muy graves. Uno de los miembros tenía el cráneo fracturado y 2 más mostraban lesiones internas muy severas. Es decir, que eran personas que debieron de haber recibido algún tipo de golpe como para que sufrieran este tipo de lesiones. Como si hubieran sido sufrido con un impacto de una fuerza tremenda. Algo lo hubiera golpeado contra el cuerpo, algo lo hubiera golpeado contra sus cabezas. Sin embargo, no había signos externos de trauma. La autopsia concluyó que una fuerza desconocida había causado las lesiones. Además, se detectaron niveles de radiación en algunas de las ropas de los excursionistas. Ya aquí comenzaron a sentir las cosas muy extraños. A lo largo de los años, el misterio del paso de Dyatlov ha dado lugar a numerosas teorías. Algunas bien plausibles que otras que podrían haber causado pues esos daños. Las dudas que comenzaron a resaltar era ¿qué pudo haber causado que estos grupos de excursionistas experimentaran o actuaran de manera tan irracional? ¿O qué fuerza los hizo abandonar la seguridad de su tienda descalzos y apenas vestidos en medio de una tormenta de nieve? Las primeras teorías fue una avalancha, algo muy normal que pasaba en estos lugares. Se sugirió que el grupo pudo haber escuchado el sonido de una avalancha inminente y en el pánico del momento rasgaron las tiendas para poder escapar. Posiblemente no
el cierre estaba algo pues cerrado, con tanto seguro que no podían pues salir como si nada. Así que se requiere de que ellos debieron haber destruido, desgarrado desde adentro para poder huir. Sin embargo, no se encontraron esas evidencias claras de que hubiera una avalancha en aquel lugar. Las condiciones del terreno y la disposición de los cuerpos tampoco coincidían con este tipo de eventos. Así que los investigadores comenzaron a descartar. A ver, no es posible que haya sido una avalancha. Primero, el terreno está como si nada. Así que no hay otra capa extra de nieve que pudieron haber como dado a entender de que sí hubo una avalancha. Además, estamos hablando de que si estaban huyendo contra la avalancha, ¿cuál era la necesidad de romper la tienda de acampar? Y aparte de eso, ¿por qué saldrían con tan poca ropa para el frío? No tendría sentido escapar del frío si vas a estar saliendo con la ropa donde te da aún más frío. Esta fue una teoría bien descartada. Otra teoría popular es que el grupo fue víctima de una prueba militar encubierta. En esa época la región era utilizada por el ejército soviético para pruebas de cohetes y otras actividades militares que eran pues clasificadas o secretas. Algunos creen que el grupo pudo haber sido accidentalmente expuesto a una explosión o algún tipo de arma experimental de que nadie tenía conocimiento, lo que puede explicar esas pequeñas radiaciones que encontraron en sus cuerpos, aparte de esas lesiones pues severas. Esta teoría está reforzada por los testimonios de otros excursionistas en la zona, quienes reportaron haber visto extrañas luces en el cielo en la noche del incidente. Comenzaron a buscar otros tipos de teorías. Y este es como la más aceptada, porque es muy raro que estos jóvenes hayan salido de la tienda de esa manera. Posiblemente con las explosiones pudieron haber intentado escapar de la tienda y correr, pero al tener esas pequeñas muestras de radiación pudieron que sus cuerpos pues fueran pues poco a poco descompuestos. Hay una teoría más esotérica que sugiere que las intervenciones de los seres extraterrestres o incluso de criaturas sobrenaturales tuvieron algo que ver con este tipo de incidente, ya que se menciona las luces en el cielo y la falta de explicación de la lógica, pues han llevado a muchas personas a especular sobre que hay un encuentro más allá. Esto no pudo haber sido obra de los seres humanos. Estamos hablando de que sus cuerpos tenían lesiones graves. Algunos, que según dicen los testimonios, se encontraron que los cuerpos no tenían sus ojos en las cuencas. Es decir, que en el cráneo, aparte de tener las lesiones severas, no tenían sus ojos puestos. Entonces es muy raro que alguna radiación pudiera haberles hasta cierto punto derretido los ojos y aún así mantenerlos con vida, o si es que murieron y después se derritieron sus ojos. Comenzaron a pensar, ¿qué tal si hay una bestia, hay un animal o inclusive los aliens tuvieron algo que ver con esto? Ya que no se explica cómo fue que llegó a pasar este tipo de cosas. Es imposible que el ser humano pudiera crear o hacer algo tan terrible como asesinar a estos excursionistas solo por mera diversión. No es posible que haya sido, pues, que el ser humano haya provocado esas luces muy extrañas que se vieron en la noche de aquel incidente. Así que todo dejó como un tema que, la verdad, para muchas personas pues no tiene algún tipo de explicación. El gobierno soviético cerró la investigación del incidente rápidamente y los documentos fueron clasificados como secretos durante muchos años. La causa oficial que dieron este gobierno fue que la muerte fue registrada como una fuerza natural poderosa. No obstante, la falta de claridad de las conclusiones dejó a muchas personas con esas preguntas que a las cuales no obtuvieron respuestas. Hay que entender que todo esto es muy raro. ¿Por qué los soviéticos pues mandarían a cerrar el caso y dar por entender de que quienes acabaron con estos excursionistas fue una fuerza sobrenatural? ¿Qué es lo que ellos sabían que no quería que las personas se enteraran? Todo esto comenzó a sacar un poquito más de teorías un poco más esotéricas, un poco más ido de la olla, lo que da a entender de que hubo algo más detrás de este incidente que las personas en esos momentos no sabían que estaba pasando. En los últimos años, nuevas investigaciones que han reabierto el caso pues han dado como ese trato de cerrar este tema. En 2019 las autoridades rusas anunciaron que estaban revisando el incidente. Una de las teorías más recientes sugiere que fue una rara combinación de factores climáticos que podrían haber causado un tipo especial de avalancha conocida como una placa de nieve. Esta avalancha podría haber sido la suficientemente pequeña como para no dejar muchas huellas visibles, pero lo suficientemente fuerte para asustar al grupo y provocar las heridas internas y, bueno, esas que se fueron observadas.
según esta teoría, esta placa de nieve pues son esas pequeñas avalanchas que uno no lo puede ver a cierta distancia, pero que tienen la fuerza suficiente para poder arrasar a las personas. Es como si un carrito de golf pueda golpear como cual camión a una persona que va cruzando por la calle. Esto explicaría que al intentar de ellos huir, se alejaron de esta tienda de campaña, y posiblemente por estar corriendo despavoridos por ahí, pudieron haberse tropezado, pudieron haberse caído de cabeza, pudieron haberse caído por un barranco, ya que los cuerpos fueron encontrados en diferentes partes. Fue una búsqueda muy implacable para poder encontrar los cuerpos y también poder identificarlos. Pero sin embargo, la inclusión de esta nueva explicación no satisface a todos los investigadores, y el misterio del paso de Dyatlov sigue siendo uno de los casos sin resolver más enigmáticos de toda esta historia. A más de 6 décadas después, el paso de Dyatlov sigue siendo ese enigma que, no importa el tiempo, sigue teniendo esas teorías que propongan las respuestas esenciales de las cuales permanecen, como que fue lo suficientemente aterrador como para hacer que 9 jóvenes huyeran de su tienda en medio de la noche helada, o qué pudo causar esas extrañas heridas, y sobre todo, por qué sigue siendo tan difícil de explicar este hecho. A este punto es muy difícil poder explicar qué fue lo que pasó esa noche del 1 de febrero del año 1959. ¿Qué es esa fuerza que pudo haber hecho que explotara este tipo de situaciones tan raras que para el ser humano aún no lo podemos explicar? Estamos hablando que eran 9 jóvenes que estaban experimentados, 9 jóvenes que no hacían esto por primera vez, ya ellos habían hecho la actividad de hacer este tipo de expediciones. Lo que se hace raro es, ¿qué fue eso que los hizo salir de la tienda de campaña en primer lugar? ¿A qué estaban huyendo o por qué estaban huyendo de él? ¿Y por qué las marcas estaban pues puestas sobre estas tiendas? ¿Por qué salieron con tan poca ropa en una noche tan helada? ¿O por qué esas fracturas tan extrañas? Y no olvidemos esas pequeñas marcas de radiaciones que se encontraban sobre la ropa. Hay algo muy extraño que estaba pasando. ¿Y por qué la Unión Soviética lo primero que hizo fue cerrar lo más rápido que pueda este caso? ¿Qué estarán ocultando? Aún hasta el sol de hoy se sigue investigando qué pudo haber pasado en este paso o en este incidente, que se le llamó por honor a Igor Dyatlov como el incidente del paso de Dyatlov. ¿Qué debió haber pasado? ¿Qué eran esas luces extrañas que se vieron en el cielo? ¿Qué es lo que se nos están ocultando a nosotros, a aquellas personas que estamos interesados en este tipo de tema? Póngase a pensar o a analizar un poco la situación. ¿Qué será lo suficientemente extraño como para que usted deje la comunidad o la seguridad donde usted está y salir corriendo una noche helada de una montaña en Rusia, donde estamos hablando que el grado eran de -30, salir corriendo sin los materiales necesarios, sin la ropa adecuada y sin saber dónde usted va a correr? Porque estamos hablando que estos jóvenes estaban preparados, tenían todo: tienda de acampar, tenían ropa, tenían comida, tenían todos los implementos, la ruta bien trazada. Primero, ¿qué los hizo desviarse? Algunas teorías marcan que porque la noche de esa misma noche, 1 de febrero, antes de poder pues cimentarse en este campamento, el clima se puso tan agresivo que se pudieron desviar por unos cuantos centímetros y terminaron en la Cordillera de la Muerte, que es como se le conoce a esas montañas por allá. Pero aún así, ¿cómo no se pudieron dar cuenta si estaban completamente preparados? Es normal que en este tipo de actividades pues el desvío sea algo que esté pues hasta cierto punto pues visto en este tipo de actividades. El incidente no solo dejó un legado de preguntas sin respuesta, sino que también ha inspirado los libros y documentales y películas. Han capturado la imaginación de los amantes de los misterios en todo el mundo y sigue siendo un recordatorio inquietante de que a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción. También nos dejan esa conclusión de que si usted va a hacer este tipo de actividades, recuerde tener todos los implementos necesarios y siempre estar seguro de dónde va. Es mejor salvaguardar las vidas porque hay personas que no están esperando en casa en cualquier tipo de actividades que requieran este tipo de riesgo, donde la adrenalina es lo que se busca. Es mejor mantenerse bien salvaguardado y poder mantener pues la seguridad de uno mismo. Soy Roberto Camaño y esto fue Área 921 y nos veremos la próxima semana con otro tema muy interesante. Relax.